Ya, entonces, usted dice por qué la secante es igual a 1 sobre coseno, ¿sí o no? Sí. Ya, viene de esta definición. Las funciones trigonométricas, ¿cuáles son las más importantes? Seno, coseno y tangente. Pero también para poder eliminar, nosotros también tenemos, bueno, todo elemento tiene su inverso, ¿sí o no? Por ejemplo, de 2, ¿cuál es el inverso? Un medio. De 5, ¿cuál es el inverso? El 1/5. Asimismo, por ejemplo, de la función tangente, ¿cuál es el inverso? Es 1 sobre tangente. Pero 1 sobre tangente se le conoce como cotangente. Es la cotangente de X. De la función seno, ¿cuál es el inverso de la función seno? Es la cosecante. Cosecante de X. ¿Y cuál es la función inversa del coseno? Es decir, 1 sobre coseno. Es la secante. Es decir, que la inversa del coseno es la secante. La inversa del seno es la cosecante y la inversa de la tangente es la cotangente. Entonces, si nosotros nos vamos de esta definición, nosotros aquí en el ejercicio, eh, aquí nosotros tenemos, en el ejercicio dice secante cuadrado de x cubo más 2, ¿sí o no? Entonces, pero la secante aquí es igual a 1 sobre el coseno. Entonces, eso aquí es igual a la 2x sobre. secante. Pero aquí la única diferencia es como está elevado al cuadrado, ¿qué hacemos nosotros? Elevar todo al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Por eso la inversa del coseno al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. ¿Sí está entendido o no? Sí, que ya entendí ahorita. Espérame un ratito. Ya. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está todo claro o está todo en penumbra? A ver, Natalie de la Cruz, ¿está entendido? Se fue Natalie de la Cruz. A ver, Elvis Cisneros. Presente, ingeniero. ¿Sí está entendido o no está entendido? Sí, pero Ya. sí quisiera más ejercicios.
Si quisiera más ejercicios simples o complicados. Pues que está poniendo O pongamos pocos un medio complicado ya. también. Vayan, encuentren. Ya, encuentren la derivada de esa función. Ingeniero, ese de ahí es 2 o el uno, el que dice e elevado a la 3x más e en ese número, no sé qué, ¿cuál será? Más uno. Ah, ya, gracias.
¿Qué fue, muchachos? Ya. Sí, que no sé si estaré bien. Lo hice, pero no sé si estará bien igualmente. Si no si no está bien, le pongo cero. Esperemos 2 minutitos de que terminen todos. Voy a terminar. Hablen, muchachos, hablen. Digan, quiero más tiempo. No quiero, ya hagamos el ejercicio, pero hablen. Profe, unos 2 minutitos, ya un Ya, minuto y ya medio ves. más o menos. Ya, pero hablen, porque si se quedan callados, yo no sé nada. Disculpe, profe. No se preocupen. Por eso les digo, ya participen también. Si no, parece que yo estoy hablando solito aquí. A ver, muchachos, resolvamos. Entonces, la derivada de esa función es igual a la función logaritmo natural, ¿a qué es? Diré logaritmo a base 10 a 1 sobre
X. ¿Cómo así X? E a la 3X Es 1. más 1 por el logaritmo De de E y por la derivada del interior, ¿no es cierto? Que es igual a ¿qué? La derivada de E a la X, de E a la 3X más 1, ¿a qué es igual? Es lo mismo, ¿sí o no? Sí. E a la 3X más 1 por la derivada de 3X más 1. Y la derivada de 3X más 1, ¿a qué es igual? A 3, ¿sí o no? A ver, primero aplico logaritmo de E. Es como que nosotros tuviéramos el f de X fuera el logaritmo de X. Y aplico primero, ¿qué me dice la función? La derivada del logaritmo base 10 de X es igual a ¿qué? A 1 sobre X por el logaritmo de E, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que me dice. Eso es lo que me dice. Lo que me dice la ecuación. Pero ahora ya no tenemos X. Ahora, ¿qué tenemos? Ese X ya se cambió por. Este X se cambió por La E. E a la 3X más 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué va a ser? ¿A qué va a ser igual la derivada del logaritmo natural de E a la 3X más 1? 1 sobre X, pero ahora X, ¿cuánto vale? E a la 3X más 1, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. 1 sobre 3X, 1 sobre E a la 3X más 1 por el logaritmo base E. Ahora vamos a derivar esta función. E a la 3X más 1. Y la derivada de E a la 3X más 1, ¿a qué es igual? A lo mismo, ¿no es cierto? E a la 3X más 1. Por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente, ¿a qué es igual? La derivada de 3X, 3. La derivada de 1, 0. Entonces ahí, hasta ahí queda nuestra, ¿cómo es? Inge, pero yo pensé que le estaba sacando ya la derivada porque el de 3x más 1 yo pensé que le dejaba. No, ¿Por es qué le que esto sacaba todo el es la 3? derivada. ¿Ah? ¿Por qué le saca el 3? Porque estamos sacando la derivada de 3X más 1. O sea que saca dos derivadas. Una derivada nomás estoy sacando. A ver. No, pues si la fórmula del logaritmo dice que es que la derivada del logaritmo es 1 sobre x por logaritmo de e. Por eso. A ver, muchachos, estamos. A ver. Ya. Primero apliquemos el logaritmo base 10 de 2x. Aquí es igual a la inversa, perdón. Diré la inversa, la derivada. La derivada de esa función es igual a la fórmula que me dice de la derivada.
que es 1 sobre 2x, ¿sí o no? Sí. Por el logaritmo De, de e. Ya, eso estamos aplicando aquí. Y ahora vamos a aplicar lo que tengo dentro de esa variable. Tenemos 2x. Y la derivada de 2x aquí es igual. 2. 2. Es decir, nosotros estamos aplicando la regla de la cadena, se llama. ¿Por qué? Primero saco saco la derivada del logaritmo. Una vez que saco la derivada del logaritmo, voy a sacar la derivada de la variable. Entonces, por hija, arriba, entonces, arriba no le pondría entonces eh, e elevado a 3x más 1, solo pondría 3. La derivada de 3x más 1 sería 3, porque arriba está repitiendo 2 veces. Aquí, Ajá. ya verán, lo que pasa es que e también es otro número. Verán, ya hasta ahí está bien, ¿sí o no? Sí, hasta ahí sí. Ya, ya, vamos a complicarle un poco más. Y yo tengo la función sacar la derivada del logaritmo del seno de 3x más 2. Ya, aquí es igual. A ver, hagan ustedes. Inge, es 3x menos 2, diga. Más 2. Ah, ya. Sino que aquí es paréntesis y aquí es otro paréntesis porque estoy sacando, voy a encontrar el logaritmo del logaritmo de 100 del 3x más 2. Entonces, ahora la regla de la cadena, ¿qué me dice? Entonces, voy a sacar la derivada de esa función. Primero saco de lo general. Ya. Entonces, aquí me dice que es el logaritmo del seno de 3x más 2. Entonces, ¿yo qué aplico? Digo, la derivada del logaritmo del seno de 3x más 2 es igual a 1, 1 sobre ¿qué? seno Seno de 3x más 2. de 3x más 2 por el logaritmo De, de e, ¿sí o no? sí. Ya. Ahora yo voy a aplicar, ahora como yo saqué, ¿cómo se llama? Lo general, ahora voy a aplicar a lo que está dentro de la variable. Entonces, por lo que está dentro, ¿qué es? La variable que está dentro del paréntesis. Es el seno de 3x más 2, ¿sí o no? Sí, Y la derivada del seno de 3x más 2, ¿a qué es igual? coseno Ya, es igual al coseno. ¿De qué función? De 3x más 2. 3x más 2. Ahora yo ya apliqué
la derivada del seno de 3x más 2. Ahora me voy a ir con la derivada de 3x más 2. Y la derivada de 3x, ¿a qué es igual? A 3. A 3. Y la derivada de 2 es 0. 0. Entonces estoy aplicando la regla de la cadena. Entonces, ¿qué voy? Desde lo general a lo particular, se puede decir. Porque la regla de la cadena lo que me dice es que saque primero la derivada de todo. Saqué la derivada de todo. Por la derivada, en cambio, la derivada de la variable. La variable aquí es igual aquí, a seno de 3x más 2. Entonces, aplicar la derivada del seno es del coseno de 3x más 2. Y por la derivada del interior, que es 3. Entonces, ahí estoy aplicando la regla de la cadena. Y entonces eso es lo que se utiliza, eso es lo que se utiliza para ya no ir, por ejemplo, de paso en paso, sino ir, es ir de, ¿cómo se llama? Es decir, es solamente un paso, pero como ustedes pueden apreciar aquí, es, bueno, hasta no coger el ritmo, ¿no? Es un poco, bueno, al principio va a causar un poco ¿qué sería? Confusión. Confusión. De confusión para ver a qué mismo es igual. Ahora, por ejemplo, ahora calculen ustedes. Por ejemplo, van a calcular la derivada del seno de el logaritmo natural de 7x a la cuarta más 5x al cubo. Ya, calculen ustedes la derivada de su función. Aplicando la regla de la cadena. Ya, Inge.